El protector y los 4 guardianes. Capítulo 10. Aprendiendo a las malas. Tigre vs. Sapo. Al abrir los ojos al sentir el aroma a vainilla y menta, Harry soltó los brazos de la cintura de Daphne y se levantó con cuidado de la cama. Agitando la mano derecha sobre su pijama, la transformó en un traje de neopreno. Luego se teletransportó a la orilla del lago negro. Pero, justo cuando estaba a punto de zambullirse, la presencia de alguien apareció detrás de él. Estaba empezando a pensar que no aparecerías, dijo sin darse la vuelta. Acercándose a él, Blaise respondió. Créeme, casi no lo logro, con su propio traje de neopreno puesto. ¿Sabes cuánto detesto madrugar? Una mirada divertida se dibujó en Harry cuando empezaron a nadar. El lago era lo suficientemente grande y profundo como para que pudieran hacer un buen ejercicio matutino. Tras dar vueltas, salieron, lanzaron algunos hechizos de calentamiento y secado, y regresaron al castillo. Se teletransportó a sus aposentos y fue a ducharse. Al subir las escaleras, vio a Daphne, ya vestida, cepillándose el pelo. Buenos días, dándole un rápido beso en la mejilla. Buenos días, respondió ella, volviéndose hacia él. ¿Listo para hoy? Debería serlo. Aunque no puedo quitarme la sensación de que la semana que viene será difícil, pensó en varios escenarios sobre lo que podría suceder. Infórmales a los demás que tengan cuidado y que se cuiden las espaldas. Al notar el tono de su voz, asintió. Harry cogió un cambio de ropa y una toalla y fue a ducharse. Daphne comprendía por qué parecía estar nervioso. Hacer malabarismos con varios trabajos no es tarea fácil, dadas las circunstancias. Quizás pudiera ocultárselo a la mayoría, pero ella notaba que estaba cansado. Y cuando presentía que algo malo iba a pasar, solía pasar. La mayoría sucumbía y buscaba una salida, pero Harry era diferente. Aceptaba el desafío. Un rasgo que ella había llegado a admirar, ya que nunca se rendía sin luchar. Recordando una conversación con su madre y su abuela, supo que los hombres Potter eran despiadados y testarudos en sus esfuerzos. Solo esperaba que este conflicto terminara pronto para que finalmente pudiera descansar. Dejó el cepillo, fue al armario y sacó sus botas de piel de dragón. Al terminar, agarró una túnica de su escuela. Tras asegurarse de que estuviera puesta, se giró cuando se abrió la puerta del baño y vio a Harry vestido con una túnica impecable. Esa túnica te sienta bien, comentó sobre su atuendo. Esto fue correspondido con su característica sonrisa. Ella notó que su cabello estaba tan rebelde como siempre. ¿Listos para ir? Preguntó. Ella asintió. Luego, extendiendo una mano, la tomó, y él los teletransportó al gran comedor. Daphne tuvo que admitir que le gustaba esta nueva forma de viajar, ya que no se sentía como si la estuvieran metiendo en un tubo. Siendo de los primeros en entrar, se sentaron en sus respectivas mesas. Harry en la mesa principal. Daphne se sentó en la de Ravenclaw. Casi inmediatamente después de sentarse, Harry se sirvió una taza de café mientras entraban los demás estudiantes. Sin embargo, su atención no estaba en ellos, sino en los demás profesores. Todos menos Dumbledore y Umbridge estaban presentes. Luego, volvió a concentrarse en su desayuno. Cuando llegaron los últimos estudiantes, los profesores McGonagall, Snape, Flitwick y Sprout se levantaron para entregar los horarios. Tracey estaba sentada entre sus amigos en Ravenclaw, hablando de su forma animada. Pronto podré transformarme por completo. Sé que normalmente me llevaría años dominar esto, pero con el nuevo estilo de Harry, he conseguido acortar el tiempo. Tú y yo, intervino Neville. Probablemente en 2 semanas podré transformarme. No olviden que tenemos que registrarnos, les recordó Adrián. Lo último que querían era lidiar con acciones legales por ser animagos no registrados. Lilith fue la siguiente en hablar. ¿Revisaron sus horarios? Historia de la magia, pociones dobles, aritmancia y defensa contra las artes oscuras doble, gimió Neville, ya que la última asignatura sería con Umbridge. Va a ser un día largo. Ya lo noto. Una parte de mí es que ya no tengo que lidiar con el estrés de tener comentó a Aaron. Pero me siento mal por ustedes, porque no van a aprender nada de un Big Chally. Señaló con pereza la mesa principal donde Dolores observaba al alumnado. Podría terminar estudiando todo el curso de defensa por mi cuenta o pedirle a Harry que me enseñe. Ojalá sea esto último. ¿Puedo participar? Preguntó Katie con ojos suplicantes. Hablaré con él, respondió. Al terminar el desayuno, los estudiantes fueron a sus clases matutinas. Los de quinto y séptimo año soltaron un fuerte gruñido, pues sabían que probablemente terminarían con una cantidad enorme de tarea.
Historia de la magia puede haber sido una de las clases más aburridas del colegio, pero desde que Roxane sustituyó a Vince como profesora, la situación ha mejorado, ya que varios estudiantes se han involucrado más en la materia. Después de clase, Neville fue a las mazmorras a por el doble de pociones. Al ser el primer león en llegar, fue recibido por Blaise, Tracey y Lilith, quienes estaban en medio de una discusión silenciosa sobre qué esperar hoy. ¿Están listos para esto?, preguntó Neville con voz temblorosa, pues las pociones nunca habían sido su especialidad. Estamos más preparados que nunca, dijo Lilith. Al menos hoy tenemos a nuestro amigo de ojos verdes. Con un poco de suerte, no tendremos que lidiar con Malfoy ni con ningún miembro de su pandilla. Hablando del diablo, suspiró Tracey mientras el chico y sus amigos se acercaban con el resto de los estudiantes. Antes de que Draco pudiera decir nada, la puerta del aula se abrió con un crujido, indicando a todos que debían entrar y darse prisa. Todos vieron a Snape sentado en su silla detrás de su escritorio, y a Harry de pie junto a él con un par de carpetas. Gracias a la noticia de anoche sobre el nombramiento de Harry como aprendiz y su asistencia en las clases, algunos han tenido reacciones diferentes, y varios han sido buenos. Otros, no tanto. Tranquilos, dijo Snape con frialdad, cerrando la puerta tras ellos con un gesto de la mano. No hubo necesidad real de llamar al orden. En cuanto la clase oyó cerrarse la puerta, se hizo el silencio y cesó toda inquietud. La mera presencia de Snape solía bastar para asegurar el silencio en la clase. Antes de empezar la lección de hoy, dijo Snape, dirigiéndose a su escritorio y observando a todos, creo que es apropiado recordarles que el próximo junio tendrán un examen importante, en el que demostrarán cuánto han aprendido sobre la composición y el uso de pociones mágicas. Aunque algunos de esta clase sean indudablemente imbéciles, espero que saquen un aceptable en su timo, o sufran mi disgusto. Su mirada se detuvo esta vez en Ron, Seamus y Dean y pasó brevemente a Gregory y Vincent. Después de este año, por supuesto, muchos de ustedes dejarán de estudiar conmigo, continuó Snape. Solo admito a los mejores en mi clase de pociones éxtasis, lo que significa que algunos de nosotros sin duda nos despediremos. Pero todavía falta un año para ese feliz momento de despedida, dijo Snape en voz baja, así que, tanto si tienen intención de intentar éxtasis como si no, les aconsejo a todos que concentren sus esfuerzos en mantener el nivel de pase alto que espero de mis estudiantes de timos. Su mirada se dirigió entonces a todos en el aula. Además, como seguramente muchos de ustedes ya saben, el señor Potter me ayudará durante todo el año. Lo que significa que le brindarán el mismo respeto que me han mostrado a mí. Que no es nada. Murciélago grasiento, susurró Seamus a Dean y Ron, quienes rieron entre dientes. Pero, por desgracia para ellos, Severus los oyó y les dirigió una mirada gélida. Felicidades, señor Finnegan, acaba de ganarse 2 noches de castigo. No me sorprende, teniendo en cuenta con quién se junta, desvió la mirada hacia Ron y Dean. Seamus frunció el ceño y comenzó a quejarse. Hoy prepararemos una poción que suele surgir en el nivel ordinario de magia. El filtro de la paz, una poción para calmar la ansiedad y la agitación. Advertencia. Si se excede con los ingredientes, provocará un sueño profundo y a veces irreversible, así que deberá prestar mucha atención a lo que hace. Snape continuó como si no hubiera interrupciones. Los ingredientes y el método, Snape movió su varita, están en la pizarra, aparecieron allí, encontrará todo lo que necesita, volvió a mover su varita, en el armario de las provisiones, la puerta del armario se abrió de golpe, tiene 1 hora y media, empiece. Señor Potter, Harry se volvió hacia él, usted evaluará el progreso del estudiante. Si ocurre algo peligroso, lo haré personalmente responsable. No arriesgaré mi trabajo ni mi reputación si ocurre un incidente. Entendido, señor, dijo Harry mientras evaluaba las pociones de los estudiantes. A mitad de la clase, Harry caminó evaluando el progreso de todos. Le entregó la poción a Neville y asintió, diciendo que estaba bien. Se detuvo un momento al ver a Crabbe a punto de echar un ingrediente a la poción de Lavender. Con su increíble velocidad, lo interceptó atrapando la mandrágora estofada con la mano izquierda. Felicitaciones, señor Crabbe, por ganarse 4 noches de detención y perder 20 puntos, dijo con voz neutral. ¿Qué? No hice nada malo, protestó el chico con aspecto de gorila. ¿Me tomas por tonto? Te vi intentando echar esto al caldero de la señora Brown, le mostró el ingrediente. Si lo hubieras logrado, la habría sumido en un sueño profundo e irreversible. Lavender le sonrió con coquetería, lo cual él ignoró. No has comprendido lo peligrosos que son los ingredientes de mandrágora al agitarlos.
Además, tu poción está completamente mal, como cabría esperar de un estudiante de primer año, observó la poción, que olía a huevos podridos y parecía estar a punto de derretir el caldero. Tomando la iniciativa, sacó su varita y desvaneció el contenido. Señor Potter, Snape se levantó, haciendo que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo, explíquese. Su voz fría hizo sonreír a Crabbe, pues supuso que Potter se metería en problemas. Muy sencillo, profesor, empezó Harry. La poción del señor Crabbe estaba completamente equivocada. Si hubiera seguido añadiendo piedra lunar, se habría liberado, dejando inconscientes a todos en la habitación. Y como usted dijo, era mi responsabilidad supervisar las pociones, y en lugar de arriesgarme a un incidente, tomé la iniciativa para asegurarme de que no ocurriera nada irreparable. Severus frunció los labios como si reflexionara sobre la lógica presentada. Tienes razón, admitiéndolo a regañadientes, para sorpresa de toda la clase. Adelante. Harry asintió y se volvió hacia Crabbe. Recibirás un 0 por hoy. Parece que le quitas la alegría a hacer sufrir a los demás, aunque no me sorprende tanto, dado quién es tu padre. Su voz fría provocó un escalofrío en el chico mientras sus amigos miraban furiosos a Potter. En cuanto a tus habilidades con las pociones, me parece interesante cómo alguien de tu calibre pudo llegar tan lejos sin explotar. Dime, ¿eres incapaz de seguir instrucciones básicas o te enorgulleces de ser un gorila descerebrado y con sobrepeso? Crabbe se sentía confundido, enojado y avergonzado. Todos a trabajar, dijo Harry. Siguió caminando, ofreciendo consejos útiles durante todo el tiempo. Durante el último lapso, tuvo que hacer desaparecer la poción de Ron, pues olía a huevo podrido y no tenía el tono adecuado. La mirada de Harry no mostró calidez cuando el pelirrojo protestó. ¿Para qué fue eso? Ya casi termino, exclamó Ron, sudoroso. En este punto, debería estar saliendo un ligero vapor plateado de tu poción, respondió Harry, a 10 minutos del final. La tuya, sin embargo, desprendía un desagradable tono naranja. Esto se debe a que no leíste la cuarta y la quinta línea y fuiste demasiado brusco al aplicar las mezclas. ¡Qué tontería! Seguí las reglas, afirmó Ron, quien miró la pizarra. Harry arqueó una ceja. ¿Lo sabías? Porque parece que te perdiste un par de detalles. Tomó el libro de pociones del chico, lo abrió y señaló los pasos que se había saltado. Si te hubieras tomado el tiempo de anotar los pasos tanto de la pizarra como del libro, quizá tu poción no habría tenido que desaparecer. ¿Cómo es eso justo? No puedes culparme por tener una mala poción. Cuando faltaban algunas instrucciones en el tablero, las mejillas de Ron comenzaron a enrojecerse de ira. No puedo. ¿Por qué no le echas un vistazo a la poción de la señora Patil? Mirando a Parvati, que estaba 2 filas más adelante. Su poción desprende los vapores adecuados. ¿Por qué? Porque tuvo la previsión de anotar las instrucciones del libro y la pizarra. Excelente trabajo, señora Patil. 5 puntos para Gryffindor por anticiparse. Parvati sonrió mientras Ron miraba hacia su regazo, quejándose de que no era justo que lo señalaran. Habiendo visto suficiente, Severus se levantó para dirigirse a la clase. Quienes hayan logrado leer las instrucciones, llenen una botella con una muestra de su poción, etiquétenla claramente con su nombre y tráiganla a mi escritorio para analizarla, dijo Snape. Tarea. 30 centímetros de pergamino sobre las propiedades de la piedra lunar y sus usos en la elaboración de pociones, para entregar el jueves. Cuando sonó la campana, Ron y Seamus fueron de los primeros en salir, ya bastante humillados por un día. Hermione le lanzó a Harry una mirada de fastidio, que él ignoró, pues no le importaba mucho su opinión. Crabbe también lo fulminó con la mirada por su castigo en clase. Desde que Baise y Potter se convirtieron en ayudantes de profesor, no podía salirse con la suya. Ya era bastante malo pasar la mayor parte del año pasado castigado, pero ahora parecía una repetición, lo cual apesta. Había que hacer algo rápido. Con suerte, después del duelo, Potter acabaría en su lugar o muerto. Harry hizo un gesto con la mano para cerrar la puerta en cuanto todos se hubieron ido. Luego añadió una barrera de privacidad. Impresionante trabajo el de hoy, gruñó Severus. No les diste ningún respiro a la hora de disciplinarlos. Además, evitaste una catástrofe al hacer desaparecer las pociones de Crabbe y Weasley. Estoy para complacerte, comentó con picardía. Además, decidí seguir tu ejemplo. Una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces no deberías tener problemas para calificar las pociones de mi escritorio, respondió Severus. Iba a hacerlo yo mismo, pero ya que decidiste seguir mi ejemplo, deberías empezar a calificar. Qué amable de tu parte. Se levantó de su asiento y dejó a un Harry ceñudo en la mazmorra.
Yo y mi bocaza, gimió Harry. Su padre tergiversó sus palabras y lo engañó. Con un suspiro, se dirigió a la mesa donde estaban las pociones de todos, las examinó y las anotó en el libro de calificaciones. La muestra de poción de Granger fue la primera, y tras examinarla cuidadosamente, la calificó con un 98. Dean obtuvo un 82. Seamus, un 76. Draco, un 81. Esto continuó durante 45 minutos mientras pasaba buena parte del período de almuerzo calificando. Por suerte, los elfos domésticos sintieron que tendría hambre y le trajeron un sándwich y un poco de jugo de calabaza. 00, Ron, Seamus y Dean se quejaron de la cantidad de tarea que les habían dado. Dean no se quejó tanto. Simplemente gruñó y volvió a su comida. Negó con la cabeza después de que Seamus se quejara de las 3 noches de castigo que le dieron. Te guste o no, deberías saber que en pociones es mejor no decir que Snape tiene el poder, reprendió a su mejor amigo. Y por si no te has dado cuenta, estamos en 5º año. Por definición, vamos a tener mucha tarea. Eso no significa que tenga que gustarnos, respondió Seamus. Todavía no puedo creer que el personal haya nombrado profesor a Harry. Ron estuvo de acuerdo con su opinión. Me saboteó a propósito. ¿Y qué si me salté un par de pasos? Nadie salió herido. Al menos se deshizo de las pociones de Crabbe y Goyle y humilló al primero. Hermione se debatía entre consolarlo o reprenderlo. No me gusta cómo te habló Harry, pero tiene razón. Te habría ayudado leer el libro y anotar las instrucciones antes de preparar la poción. La pizarra tiene una capacidad limitada de información. ¿Te pones de su lado? Acusó Ron. No a todos les gusta leer, a la mayoría nos gustaría divertirnos. No me pongo del lado de nadie, espetó Hermione. Y la gente lee por algo más que entretenimiento. Lo hacen para prepararse para diferentes asignaturas. Algo que deberías hacer, dijo, mirándolo fijamente. La gente a su alrededor gimió, pues parecía que Hermione y Ron volverían a discutir. Durante sus años en Hogwarts, discutían por cualquier nimiedad, para fastidio de los demás estudiantes. ¿Pueden ustedes dos no pasar 2 semanas sin discutir? ¿Es mucho pedir? Alicia dio un puñetazo en la mesa. Obviamente no estaba de humor para oírlos. Por suerte, no estaba sola. Angelina añadió algunas palabras. En serio, parecen un matrimonio de ancianos. Siempre peleando, espetó la chica de piel oscura. Aquí les va una dosis de realidad. Todos en Gryffindor están hartos de que se peleen constantemente. O se juntan ya o se llevan sus discusiones a otro sitio. Elijan una. Después del almuerzo, Hermione y Ron, relativamente tranquilos, fueron a sus respectivas clases. Runas antiguas y adivinación. Ron odiaba la materia con pasión. Para él, estaba en la misma categoría que las pociones. Mientras tanto, Hermione amaba runas antiguas, ya que era una de sus materias favoritas. Al entrar al aula, se sentó al frente, como siempre, cerca del escritorio del profesor. Sacó sus útiles y los dejó sobre su escritorio mientras sus compañeros comenzaban a amontonarse. Había notablemente más gente este año que el anterior, probablemente porque habían cambiado de adivinación y estudios muggles. Su mirada pronto se posó en Neville cuando llegó con Blaise Zabini, Lilith Mohn y Tracey Davis. Cómo se llevaban también era un misterio para ella. Después llegaron las gemelas Patil, Swilly, Lisa Turpin y muchas otras. Cuando sonó el timbre, indicando que la clase había comenzado, la profesora balbuceó comenzó recordando a los estudiantes que este era su año de timo y que sus exámenes serían en junio. Luego les pidió que repasaran todo lo que habían aprendido desde el comienzo del 3er año. La profesora comenzó a hacer preguntas que, como era previsible, provocaron que Hermione levantara la mano para poder responder. Tras responder 2 y obtener 10 puntos, miró con superioridad a Tracey. Huelga decir que molestó a la morena y a un puñado de otras personas. En particular a Padma y Lisa. Blaise se frotó la cabeza al ver la expresión en el rostro de su novia. Se ponía así cada vez que Granger se comportaba con aires de superioridad. Tracey respondió las siguientes 3 preguntas, obteniendo 20 puntos, y fue la primera en demostrar cómo funcionaban algunas runas y matrices. Así ganó 25 puntos más, para gran disgusto de Granger. Blaise le agarró la mano de debajo de la mesa compartida y la apretó suavemente. Tranquila, cariño. Respira. Esto no es una competencia. Lo siento, dijo Tracey dejando la pluma y respirando hondo. Me molesta muchísimo. En serio, no debería ser posible que alguien sea tan arrogante y crea que leer un par de libros es tan importante, dijo en voz baja.
Créeme, lo sé, comprendiendo su enfado, pues Granger necesitaba desesperadamente una dosis de realidad. Vamos. Solo nos queda un cuarto de hora. Intenta ignorarla. Habría dicho más, pero lo interrumpieron. Señor Zabini, gritó balbuceo. Como ha tenido tiempo para hablar durante mi clase, supongo que ya terminó la tarea de hoy. ¿Es cierto? Hermione sonrió mientras pensaba que el Slytherin de piel oscura estaría en problemas. Sí, señora, mi trabajo está terminado. Rodeó su asiento con el paquete en la mano derecha, se dirigió al frente y se lo entregó. Revisando su trabajo en busca de errores, terminó sin encontrar nada incorrecto. Todo correcto. Bien hecho. Pero, de nuevo, por favor, absténgase de hablar en mi clase en el futuro. Le devolvió el cuadernillo después de corregir la calificación. Él asintió, tomó su libro y regresó a su asiento mientras al mismo tiempo ignoraba la mirada mordaz de la chica de cabello tupido. Finalmente, durante los últimos minutos de clase, todos terminaron el resto de sus trabajos y los entregaron para su calificación. Afortunadamente, sonó el timbre y, justo cuando estaban a punto de irse, Burbage anunció que recibirían sus calificaciones para la siguiente clase. Pronto, el aula quedó vacía y los estudiantes se dirigieron a su última clase. Muchos ya se arrepentían, pues tendrían que soportar defensa contra las artes oscuras con Dolores Umbridge. Al aventurarse por los pasillos, una multitud de gemidos y suspiros se escapaba de todas las bocas. Al llegar cerca de la puerta de clase, Neville se resignó y abrió la puerta. Al entrar en el aula de defensa contra las artes oscuras, encontraron a la profesora Umbridge ya sentada en su escritorio, con el suave cardigan rosa de la noche anterior y el lazo de terciopelo negro en la cabeza. Junto a ella estaba Perky, vestido con la túnica ministerial. Le indicó a su hermano que se sentara cerca del frente. Ron le dirigió una mirada de súplica, que fue completamente ignorada. En lugar de meterse en problemas, se sentó en la segunda fila. La clase estaba en silencio al entrar. Era muy probable que la profesora Umbridge hiciera de este el peor año de su vida. Bueno, buenas tardes. Dijo cuando finalmente toda la clase se hubo sentado. Algunas personas murmuraron buenas tardes en respuesta. Menuda obsesión. Dijo la profesora Umbridge. Eso no servirá, ¿verdad? Me gustaría que, por favor, respondiera. Buenas tardes, profesora Umbridge. Una vez más, por favor. Buenas tardes, clase. Buenas tardes, profesora Umbridge, le respondieron. Venga ya, dijo la profesora Umbridge con dulzura. No ha sido muy difícil, ¿verdad? Varitas fuera y plumas fuera, por favor. Muchos de los alumnos de la clase intercambiaron miradas sombrías. La orden de varitas fuera nunca había sido seguida por una lección que les resultara interesante. Gruñendo de nuevo, los estudiantes guardaron sus varitas en sus mochilas y sacaron plumas, tinta y pergamino. La profesora Umbridge abrió su bolso, sacó su varita, inusualmente corta, y golpeó la pizarra con fuerza. Al instante aparecieron unas palabras. Defensa contra las artes oscuras, un retorno a los principios básicos. Bueno, su enseñanza en esta asignatura ha sido bastante interrumpida y fragmentada, ¿verdad? Declaró la profesora Umbridge, girándose para mirar a la clase con las manos entrelazadas. El cambio constante de profesores, muchos de los cuales no parecen haber seguido ningún currículo aprobado por el ministerio, ha resultado, por desgracia, en que estén muy por debajo del nivel que esperaríamos ver en su año de timo. Sin embargo, le complacerá saber que estos problemas se solucionarán. Este año seguiremos un curso de magia defensiva cuidadosamente estructurado, basado en la teoría y aprobado por el ministerio. Copie lo siguiente, por favor. Volvió a golpear la pizarra. El primer mensaje desapareció y fue reemplazado por: objetivos del curso. 1. Comprender los principios que subyacen a la magia defensiva. 2. Aprender a reconocer situaciones en las que la magia defensiva puede utilizarse legalmente. 3. Situar el uso de la magia defensiva en un contexto para su uso práctico. Durante un par de minutos, la sala se llenó del sonido de plumas rascando pergamino. Cuando todos habían copiado los objetivos de los 3 cursos de la profesora Umbridge, ella dijo: ¿tienen todos un ejemplar de teoría mágica defensiva de Wilbert Slinkard? Se oyó un sordo murmullo de asentimiento en toda la clase. Creo que lo intentaremos de nuevo, dijo la profesora Umbridge. Cuando les haga una pregunta, me gustaría que respondieran sí, profesora Umbridge, o no, profesora Umbridge. Entonces, ¿tienen todos un ejemplar de teoría mágica defensiva de Wilbert Slinkard? Sí, profesora Umbridge, resonó en la sala.
Bien, dijo la profesora Umbridge. Me gustaría que pasara a la página 5 y leyera el capítulo 1, Fundamentos para principiantes. No habrá necesidad de hablar. Mátame ahora, le susurró Blaise a Neville, quien aceptó en silencio, deseando lo mismo. La profesora Umbridge dejó la pizarra y se sentó en la silla detrás del escritorio, observándolos con esos ojos de sapo. Todos pasaron a la página 5 de su ejemplar de teoría mágica defensiva y comenzaron a leer. Mientras tanto, Ron le dirigió a su hermano una mirada suplicante que indicaba que aquello era una pesadilla. Perky negó con la cabeza y le indicó que leyera. Era terriblemente aburrido, tan malo como escuchar a su antiguo profesor de historia de la magia. Pasaron varios minutos de silencio. Muchos ya detestaban el libro y deseaban que la tierra los tragara. Hermione aún no había abierto su ejemplar de teoría mágica defensiva. Miraba fijamente a la profesora Umbridge con la mano en alto. Tracey y Lilith sacudieron la cabeza mientras tenían un presentimiento de hacia dónde iba esto. La profesora Umbridge se dio cuenta de la niña cuando más de la mitad de la clase se apartó de sus libros. ¿Querías preguntar algo sobre el capítulo, querida? Le preguntó a Hermione como si acabara de notarla. No se trata del capítulo, no, dijo Hermione. Bueno, estamos leyendo ahora mismo, dijo la profesora Umbridge, mostrando sus pequeños y puntiagudos dientes. Si tienen alguna otra pregunta, podemos resolverla al final de la clase. Tengo una pregunta sobre los objetivos de tu curso, dijo Hermione. Allá vamos, articuló Neville. La profesora Umbridge levantó las cejas. ¿Y tu nombre es? Hermione Granger, dijo Hermione. Bueno, señorita Granger, creo que los objetivos del curso quedan perfectamente claros si los lee con atención, dijo la profesora Umbridge con voz decidida y dulce. Pues yo no, dijo Hermione sin rodeos. No hay nada escrito ahí sobre el uso de hechizos defensivos. Hubo un breve silencio en el que muchos miembros de la clase voltearon la cabeza y fruncieron el ceño al ver los 3 objetivos del curso que aún estaban escritos en la pizarra. ¿Usar hechizos defensivos? Repitió la profesora Umbridge con una risita. No me imagino ninguna situación en mi clase que requiera usar un hechizo defensivo, señorita Granger. ¿No espera ser atacada en clase? ¿No vamos a usar magia? Exclamó Ron en voz alta. Los estudiantes levantan la mano cuando quieren hablar en mi clase, señor Weasley, dijo Ron, levantando la mano. Soy el hermano de Perky, dijo, ignorando la mirada que Perky le dirigía. Esta vez, Umbridge sustituyó su sonrisa empalagosa por una mirada simple, con los ojos como si dijera que no vales mi tiempo. Apartó la mirada cuando Hermione volvió a levantar la mano. Sí, señorita Granger. ¿Quería preguntar algo más? Sí, dijo Hermione. Seguramente el objetivo de defensa contra las artes oscuras es practicar hechizos defensivos. ¿Es usted una experta en educación formada por el ministerio, señorita Granger? Preguntó la profesora Umbridge con su voz falsamente dulce. No, pero, bueno, me temo que no estás cualificado para decidir cuál es el propósito de ninguna clase. Magos mucho mayores e inteligentes que tú han ideado nuestro nuevo programa de estudio. Aprenderás sobre hechizos defensivos de forma segura y sin riesgos. Neville se cansó y levantó la mano. ¿Y tu nombre es? La profesora Umbridge levantó una ceja. Neville Longbottom. ¿De qué sirve eso? Mis padres son aurores, e incluso ellos saben que algo está pasando, dijo Neville con voz clara. Eso hizo que algunos de los demás estudiantes levantaran la mano. ¿Y tu nombre es? Le preguntó la profesora Umbridge a Dean. Decano Thomas. ¿Y bien, señor Thomas? Bueno, es como dijo Neville, ¿no? Dijo Dean. Si nos atacan, no estará exento de riesgos, repito, dijo la profesora Umbridge, sonriéndole de forma muy irritante a Dean. ¿Esperas ser atacado durante mis clases? No, pero, la profesora Umbridge le interrumpió. No pretendo criticar cómo se han gestionado las cosas en este colegio, dijo, con una sonrisa poco convincente que le alargaba la boca, pero has estado expuesto a algunos magos muy irresponsables en esta clase, muy irresponsables, sin duda, por no mencionar, soltó una risita desagradable, mestizos extremadamente peligrosos. Tracey levantó la mano, luchando por controlar su creciente ira. Cuando la mujer rechoncha asintió, la bajó y dijo. Profesora, espero que no se refiriera así a mi madre, dijo con voz amenazante. Y no olvidemos a la profesora Black, que fue muy eficaz y aprendimos mucho, a propósito, omitiendo a su jefa de casa.
Dolores tragó saliva, pues sabía que Lady Davis y su esposo ejercían mucha influencia, y temía lo que pudiera pasar si el propio Lord Black se enteraba de esta interacción. No, mis disculpas. No quise insinuar que Lady Davis y la señora Black fueran incompetentes. Volviendo la cabeza para dirigirse a la clase, como decía, les han enseñado hechizos complejos, inapropiados para su edad y potencialmente letales. Los han asustado haciéndoles creer que es probable que se enfrenten a ataques oscuros cada 2 días. No, no lo hemos hecho, dijo Hermione. Solo, no tiene la mano levantada, señorita Granger. Interrumpió Umbridge. Unas cuantas personas más levantaron la mano y empezaron a hacer preguntas que parecieron irritarla. Finalmente, miró a Parvati, que tenía la mano levantada. Parvati Patil, ¿y no hay una parte práctica en nuestra timo de defensa contra las artes oscuras? ¿No se supone que debemos demostrar que realmente podemos usarlas contra maldiciones y demás? Siempre que hayas estudiado la teoría con suficiente ahínco, no hay razón por la que no puedas realizar los hechizos en condiciones de examen cuidadosamente controladas, dijo la profesora Umbridge con desdén. ¿Sin haberlos practicado nunca antes?, preguntó Parvati con incredulidad. ¿Nos estás diciendo que la primera vez que podremos hacer los hechizos será durante nuestro examen? Repito, siempre y cuando hayas estudiado la teoría lo suficiente. ¿Y de qué servirá la teoría en el mundo real?, preguntó Blaise, dispuesto a arrancarle las orejas. La profesora Umbridge levantó la vista. Esto es la escuela, señor Potter, no el mundo real, dijo en voz baja. Entonces, ¿no se supone que estemos preparados para lo que nos espera ahí fuera?, preguntó Neville, agitado. No hay nada esperándole ahí fuera, señor Longbottom. ¿Quieres una apuesta?, dijo Neville. Su ira, que parecía haber estado a flor de piel todo el día, estaba a punto de estallar. ¿Quién creen ustedes que quiere atacar a niños como ustedes?, preguntó la profesora Umbridge con una voz terriblemente melosa. Él sabía a dónde quería llegar, pues quería que dijera algo sobre el regreso de Voldemort. Sus padres apoyaron a Dumbledore durante la última guerra, algo que ella obviamente sabía. Sin embargo, su padre le advirtió sobre ella y que la situación en el ministerio estaba tensa. Oh, no sé, dijo Neville con voz fingidamente pensativa. Quizás los Lestrange, Dorooth y los otros mortífagos que escaparon de Azkaban. Todos miraron a sus compañeros con preocupación, excepto Draco, Nott, Goyle, Crabbe y Nott, quienes intentaban ocultar una sonrisa de alegría porque querían ver a Longbottom meterse en problemas. Ahora aclaremos algunas cosas. No se hablará más de magos y brujas oscuros en mi clase, y los aurores están en el caso. Es su trabajo. El ministerio está haciendo todo lo posible para recuperarlos, dijo Dolores mientras su dulce voz comenzaba a quebrarse. Por supuesto, y el ministerio nunca comete un error, comentó Blaise poniendo los ojos en blanco. Su mano, señor Zabini. Ignorándola, Blaise continuó. El ministerio de magia está lleno de corrupción, dirigido por un idiota incompetente que acepta sobornos con gusto. Esa declaración hizo que la sonrisa de Dolores se desvaneciera por completo, y todos en la clase observaron cómo ambos se miraban fijamente. Habiendo llegado a su límite, Dolores ordenó a todos leer en silencio durante el resto de la clase, aun cuando era evidente que querían hacer otra cosa y aprender algunos hechizos para sus próximos exámenes. Blaise tuvo que sujetar físicamente a Neville para que no dijera nada, pues nada bueno saldría de ello si decidía decir algo más. Tratei, sin embargo, tuvo que aplicarse un hechizo silenciador mientras parecía a punto de partir a la mujer en dos. 00, el día siguiente amaneció tan plomizo y lluvioso como el anterior. Muchos alumnos de quinto año estaban realmente molestos, pues inconscientemente coincidieron en que probablemente necesitarían ayuda este año en defensa contra las artes oscuras. Como era un nuevo día, los Gryffindors y Hufflepuffs tenían doble encantamientos, lo que a su vez les llevaría a doble transformaciones. Al entrar al aula de encantamientos, los estudiantes vieron a los profesores Potter y Flitwick conversando sobre lo que harían hoy. En cuanto todos se sentaron, el pequeño profesor comenzó a sermonearlos sobre la importancia de los timo. Lo que deben recordar, dijo el pequeño profesor Flitwick con voz chillona, encaramado como siempre en una pila de libros para poder ver por encima de su escritorio, es que estos exámenes pueden influir en su futuro durante muchos años. Así que, si aún no han reflexionado seriamente sobre sus carreras, ahora es el momento de hacerlo. Y mientras tanto, me temo que trabajaremos más duro que nunca para asegurarnos de que todos se hagan justicia a sí mismos. Harry continuó con su propio sermón.
Esto aplica principalmente a cualquiera de ustedes que prefiera jugar en lugar de concentrarse en realizar los hechizos correctamente. Ya saben quiénes son, recorrió la sala con la mirada. Tengan en cuenta que estos timo influirán en sus carreras una vez que terminen la escuela. Así que les recomiendo encarecidamente que se concentren y sean diligentes en sus estudios, ya que los exámenes llegarán antes de que se den cuenta. Empezaremos repasando todo lo que han aprendido en los últimos 4 años. Si tienen dificultades, no duden en pedir ayuda. Durante más de 1 hora, los estudiantes repasaron todo lo aprendido. Varios tuvieron que pedir ayuda, y Harry estuvo encantado de ofrecerla. El profesor Flitwick estaba emocionado cuando vio a algunos estudiantes realizando un lanzamiento silencioso. 10 minutos antes del final de la clase, Anna levantó la mano. Sí, señora Abbott. ¿Tiene alguna pregunta? Preguntó. Me preguntaba si todavía mantenías tus clases extraescolares, preguntó Anna, que parecía un poco nerviosa. No te preocupes como yo, respondió. Tú y todos los demás son libres de unirse si así lo desean. Muchos de ellos respiraron aliviados mientras disfrutaban de las sesiones extraescolares con él, ya que les hacía mucho más fácil comprender el proceso. Después de clase, les asignó un montón de tareas, lo que les hizo quejarse. El profesor Flitwick asintió en señal de agradecimiento. Bien hecho, Harry. Hiciste un trabajo maravilloso ayudándome hoy. Enfatizar la importancia del año y brindar ayuda cuando la necesito demuestra las cualidades de una persona que sabe lo que hace. Gracias, Filius, respondió cordialmente. Bueno, si eso es todo, pasaré el resto del día con la profesora McGonagall. Claro, claro, dijo Filius. Sin darse cuenta, Harry se teletransportó fuera de la habitación. Tengo que descifrar ese hechizo, chilló. Al llegar a la clase de transformaciones, Harry saludó a Minerva, tomó su varita y conjuró un escritorio de caoba con 5 cajones cerca de la ventana. Impresionante, Adrián. Me atrevería a decir que tu padre estaría muy impresionado con tus habilidades de transfiguración. A pesar de ser un prodigio, tus habilidades son superiores. Gracias, Minerva, asintió. Me gustaría que tomaras las riendas de la clase hoy, ya que así me daré una idea de lo bien que puedes transmitir tus conocimientos a los estudiantes, dijo. No te preocupes. Intervendré si necesitas ayuda. Soltando un suspiro, asintió. De alguna manera, tengo la sensación de que estás disfrutando esto demasiado. Una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Qué te da esa impresión? Y la verdad es que sí, pues esto sin duda le dejaba tiempo libre para dedicarse a sus otras clases. Harry puso los ojos en blanco y se apoyó en su escritorio. En realidad, estaba encantada de tenerlo como aprendiz. Podía percibir que estaba ansioso por aprender más y percibía un gran potencial en él. Además, a pesar de todo lo sucedido en su pasado, accedió a ser justo y cortés con ella. Minerva esperaba en silencio que Dora la perdonara por sus acciones de tantos años atrás y se prometió mejorar. Al poco rato, la puerta se abrió y entraron los estudiantes de 5º año de Gryffindor y Slytherin. Para sorpresa de McGonagall, no había tanta tensión entre las dos casas. Echó una mirada a Harry, quien respondió con una sonrisa burlona. Supongo que los milagros pueden ocurrir, pensó. ¿Cómo llegaste aquí tan rápido, Potter? Exclamó Seamus. Eso te restaré 5 puntos a Gryffindor por tu falta de respeto, dijo, entrecerrando los ojos al chico irlandés. A tu pregunta, eso es asunto mío. Seamus refunfuñó y se sentó junto a Ron. Hermione miró a Harry con odio, pues era evidente que deseaba ser la aprendiz del profesor de transformaciones. Una vez que todos estuvieron sentados, McGonagall se dirigió a ellos y les explicó la importancia de su examen de fin de curso de transformaciones. Tras un par de minutos, permitió que Harry continuara. No pueden aspirar a aprobar un timo, dijo el profesor Potter con gravedad, sin mucha dedicación, práctica y estudio. No debería haber ninguna razón por la que todos en esta clase no deban aprobar un timo en transformaciones, siempre y cuando se esfuercen. Mirando directamente a Ron, Seamus, Crabbe, Goyle y Parkinson, añadió. Como a algunos les gusta pasar notas, hacer comentarios sarcásticos o lo que sea, consideren esto. Si suspenden, sus posibilidades de conseguir un trabajo decente o satisfactorio serán inalcanzables. Recuerden que si se esfuerzan y estudian bien, podrán obtener la calificación que desean. Y si esperan construir una vida mejor después de irse, les sugiero que se esfuercen y no se quejen con nadie, ya que no siempre habrá alguien que los ayude. Todos tienen la edad suficiente para asumir la responsabilidad de sus actos y de cómo quieren que sea su futuro. Minerva sonrió, pues le gustó la forma en que lo resumió.
Bueno, hoy empezamos con los hechizos de desaparición. Son más fáciles y totalmente opuestos a los hechizos de conjuración, al contrario de lo que algunos puedan pensar. Creo que es mejor entender el origen de ambos para que puedas dominarlos bien antes de los exámenes. ¿Alguien puede decirme el propósito del hechizo de desaparición y cuántas variantes hay? La mano de Hermione se alzó de inmediato, como la de algunos otros. Harry asintió y, como de costumbre, lo recitó palabra por palabra de un libro de texto. Como su nombre indica, el hechizo de desaparición desvanece tanto los objetos animados como los inanimados, dejándolos inexistentes, es decir, todo. En cuanto a las variantes, solo hay dos. El hechizo de desaparición estándar y el de serpientes. Correcto, 5 puntos para Gryffindor. Harry puso los ojos en blanco. ¿Cuáles son las limitaciones de esta rama de la magia? Una vez más, Hermione respondió. Se vuelve más difícil con la complejidad del animal que se pretende desvanecer. Por ejemplo, un caracol, como invertebrado, es bastante simple, mientras que un ratón, como mamífero, presentaría un gran desafío. Se podrían encantar ciertos objetos para que resistieran los hechizos de desaparición, como los fuegos artificiales. Al notar la irritación en los rostros de los demás estudiantes, Harry respondió. Uno que se basa en los libros, pero que es correcto. Dígame, señora. Granger se enorgullece de regurgitar información de un libro porque estoy seguro de que a sus compañeros no les gusta escuchar una respuesta de libro. Las mejillas de Hermione se sonrojaron al bajar la vista a su libro. Que esto sirva de lección a todos. Si solo siguen lo que está escrito en los libros, su futuro no será agradable. Maldita sea, bastardo. ¿Quién se cree que es? Preguntó Ron en voz baja. Por desgracia para él, Harry y Minerva lo oyeron. Eso serán 10 puntos menos para Gryffindor y detención esta noche, Weasley, dijo Harry con voz fría. Eso no es justo. Gritó Ron. Le hiciste una pregunta a Hermione y ella respondió. ¿Y qué si era de un libro de texto? Sigue siendo correcta. Hermione asintió. Señor Weasley, se ha quedado sin... McGonagall no pudo terminar la frase porque Harry la interrumpió. Gracias, profesora, me encargo de esto. Harry le dedicó una sonrisa tranquilizadora y luego se volvió hacia la pelirroja con el ceño fruncido. ¿Entonces cree que soy injusto con su amiga? Probemos esa preferencia. Miró a los demás. Primero, les garantizo que ninguno de ustedes será castigado si responden con sinceridad. ¿Cuántos creen que la señora Granger da más respuestas de libro en lugar de formular las suyas propias? Varios estudiantes levantaron la mano al instante, e incluso McGonagall lo hizo un tanto a regañadientes. ¿Y cuántos de ustedes están hartos? Ninguno bajó la mano. Harry volvió a centrarse en Weasley. Ahí lo tienen. Los demás estudiantes no quieren que les regurgiten la respuesta de un libro. Si sacan sus propias conclusiones, estarán mucho mejor. Además, eso significará otras 2 noches de castigo y 15 puntos menos para su casa. Ron frunció el ceño con enojo y pareció dispuesto a replicar, pero sabiamente permaneció en silencio. Bien. ¿Alguien podría decirme de qué aspectos se derivan las 2 subramas? Preguntó. Hermione volvió a levantar la mano, pero fulminó con la mirada a Harry por comentar sobre cómo respondía a las preguntas. Sin siquiera mirarla, vio que Lilith y Tracey alzaron la mano, indicándole a Lilith que hablara. Destrucción y creación, respondió ella. Luego, tras recibir un asentimiento de él, continuó. La razón por la que son tan diferentes es que provienen de 2 fuerzas opuestas. Como dijiste, el hechizo de desaparición es mucho más fácil, ya que básicamente estamos destruyendo algo, mientras que conjurar significa crear. 15 puntos para Slytherin, le otorgó sus puntos. La señora Moon tiene toda la razón. Ahora bien, antes de mostrarles cómo funciona el hechizo, les advierto que se concentren, ya que hay muchas cosas que pueden salir mal si pierden la concentración. Cabe destacar también que el encantamiento de destierro y el encantamiento de desaparición son más similares de lo que muchos creen. Mientras los estudiantes se miraban confundidos, sin entender a qué se refería, colocó caracoles frente a ellos. Luego, asegurándose de que todos tuvieran uno, puso uno en su escritorio y les mostró el movimiento correcto de la varita. Un segundo después, el caracol de su escritorio se había desvanecido. Entonces los instó a intentar el hechizo por su cuenta. Mientras tanto, caminó evaluando su progreso y ofreció algunas pistas. Sorprendentemente, Neville, Lilith, Blaise y Tracey fueron los primeros en hacer desaparecer sus caracoles, ganando así 10 puntos cada uno. Lo que le llamó la atención fue que lograron completar la tarea sin apenas dificultades.
Impresionado por su trabajo, conjuró a más no mamíferos y los puso a trabajar mientras evaluaba su progreso. Al llegar al escritorio que compartían Parvati y Lavender, notó cómo la primera había hecho desaparecer su caracol al cuarto intento y había logrado deshacerse de la baba. Sonriéndole a la chica, continuó con sus rondas mientras ella ayudaba a su amiga. 35 minutos después, notó que Hermione empezó a comportarse como una madre regañona con Ron y Seamus, ya que aún no habían logrado eliminar sus caracoles. Finalmente se pasó de la raya cuando también empezó a eliminarlos. Puede que se deshiciera del suyo, pero no de la baba. Basta, ustedes tres, dijo la calma y firmeza de su voz, haciendo que todos se giraran en su dirección. Sigues asombrándome, Granger, parece que no puedes vivir con el hecho de que tus compañeros te superen. Te vi mirando a los otros estudiantes que ya han desaparecido sus animales y se han dedicado a otros. Aunque tú pudiste desaparecer tu caracol, no lograste deshacerte de la baba. ¿Y ahora crees que puedes hacerlo por los demás? Resonó su tono condescendiente por toda la sala. Solo estaba, la interrumpió. Lo que hacías era su trabajo. Tu insistencia en intentar ayudar solo te ayudará a ti, no a ellos. Por favor, deja que aprueben o suspendan por sí solos, ya que no eres su madre y no harás los exámenes por ellos. Fíjate en los otros estudiantes que han empezado a trabajar con otros animales. Dirigiendo su atención a los estudiantes de Gryffindor y Slytherin que trabajaban con algunos animales. La próxima vez que decidas ayudar a alguien, te sugiero que dejes ese tono autoritario y condescendiente, junto con tus celos mezquinos y tu constante necesidad de ser el primero. ¿Qué? Pero yo, la interrumpió de nuevo. Les estamos haciendo el trabajo. Hacerlo los hará dependientes de ti y les impedirá aprender por sí mismos. Es evidente que te niegas a ver las cosas desde otra perspectiva y que no has aprendido algunas lecciones cruciales durante tu infancia. Le restó otros 10 puntos y se dio la vuelta para irse, pero ella lo detuvo cuando habló. Ah, ¿y qué lecciones eran esas? La irritación en su voz aumentó considerablemente a medida que su espesa cabellera se volvía aún más espesa. Si te lo dijera, irías inmediatamente a la biblioteca y te pasarías horas buscando las respuestas en un libro. Te crees el único que lo sabe todo, como cierta persona que conozco. Hasta que no aceptes que no siempre tienes la razón ni eres el mejor, siempre serás un inútil. Eso cayó por completo a Hermione, que sintió que le habían frito el cerebro. Solo pudo mirarlo con rabia. Los demás estudiantes se quedaron en silencio, sorprendidos por la forma en que la menospreció. Al final de la clase, solo unos pocos estudiantes más pudieron realizar el hechizo. Goyle, de alguna manera, logró hacer estallar su caracol, lo que provocó que McGonagall le pusiera cara de pocos amigos. Les asignó 2 rollos de pergamino sobre las diferentes funciones del encantamiento evanescente y sus ventajas y desventajas. Cuando el resto de los estudiantes se fueron, Minerva le pidió a Harry que la acompañara a su oficina. Cerró la puerta y se sentó detrás de su escritorio. Harry, ¿no crees que fuiste un poco duro con la señora Granger? Sé que puede ser un poco difícil, y ustedes dos no se llevan bien. Pero la forma en que la menospreciaste fue excesiva, y es algo que espero de Severus. Admito que mi método de enseñanza puede ser algo duro, pero debes considerar los sentimientos generales de los demás estudiantes, replicó Harry. Si bien estoy de acuerdo en que es una buena estudiante, su forma de actuar cuando se trata de ayudar a los demás es otra historia. Llevas 4 años enseñándole y nunca has dicho nada sobre su actitud hacia quienes no están de acuerdo o lo hacen mejor que ella. Minerva estuvo de acuerdo con él. En eso pensamos igual. Sin embargo, la señora Granger cree que está haciendo lo correcto. Quizás, ese sea el problema, sugirió. Se ha pasado toda la vida creyendo que sabe más, pero al hacerlo, se ha distanciado de los demás. La chica necesita aprender humildad y saber cuándo y cómo meterse en los asuntos ajenos. A la gente como Granger hay que golpearla con algo duro o pesado para que entienda el mensaje. Solo así aprenden. Para ella, los libros, las reglas y las figuras de autoridad deben seguirse sin vacilación. Lo que no se da cuenta es que, a veces, se equivocan. ¿Qué pasa con los señores Finnegan y Weasley? El mismo principio se aplicará a ellos. Los mayores problemas del señor Finnegan son su falta de concentración, su deseo de jugar y su compromiso de hacer lo mínimo indispensable. Lo mismo podría decirse de Weasley, y además depende demasiado de Granger. Se ha vuelto demasiado dependiente de ella y cree que se las arreglará si ella hace el trabajo por él. El chico también debe aprender humildad, salir de la sombra de su hermano y superarse a sí mismo.
Son lecciones difíciles que deben y necesitan aprender para sobrevivir en el mundo real, afirmó Harry. No tenía ni idea de cómo se le ocurrió esa lógica y le costaba discrepar. A pesar de lo que muchos quisieran pensar, nadie es infalible. Ni siquiera los magos y brujas más grandes y sabios son incapaces de cometer errores. Con un suspiro de exasperación, se recostó en su silla. Aunque tus argumentos son válidos, te pido que al menos moderes tus métodos de enseñanza. ¿Es justo? Trato hecho, dijo. Por lo que vi el año pasado, tienes madera de gran instructor, admitió sin reparos. La forma en que mantuviste el interés de los estudiantes en sus asignaturas y les ayudaste a comprender mejor la importancia de algunos hechizos es brillante. 00, la primera semana pasó volando, con todos ocupados en sus quehaceres. Varios de los nuevos alumnos de quinto y séptimo año se encontraron rápidamente con montones de ensayos que debían completar. Por suerte, consiguieron ayuda, ya que Harry cumplió su promesa de continuar con sus sesiones de estudio después de clase. Afortunadamente, a diferencia de las otras aulas, la sala de requisitos tenía capacidad para un gran número de personas. Una ventaja adicional fue que los estudiantes empezaban a llevarse bien y a ayudarse mutuamente. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que quienes tendrían que hacer sus timo y éxtasis probablemente necesitarían más tiempo para prepararse para junio, así que les concedió más tiempo en la sala después de cenar. Pero claro, algunos no lo veían con muy buenos ojos, sobre todo los miembros de la pandilla de Draco, Seamus, Hermione y Dolores. Esos individuos tenían un don para sacarlo de quicio. Apenas la primera semana después de su regreso, tuvo que castigar a Crabbe, Goyle y Parkinson por llegar tarde e intentar sabotear la poción de otro. Crabbe y Goyle intentaron imponerse a los más pequeños y perdieron 20 puntos cada uno. Los profesores le repetían a Seamus que debía prestar atención en clase. El Gryffindor de quinto año había sido enviado a McGonagall para una reprimenda de 1 hora. Hermione parecía haber visto días mejores, con el pelo convertido en un desastre. Casi ningún profesor la llamaba para que respondiera preguntas, algo que recibían de uno de los miembros más nuevos del personal. Al parecer, oyeron lo que pasó en transformaciones y decidieron probar el mismo método. Finalmente, estaba Dolores Umbridge, la mujer que había intentado hablar con él a solas sobre lo que hacía con los demás profesores. Naturalmente, él desaparecía cuando ella le daba la espalda o cerraba los ojos, pues no deseaba estar en su presencia. La monstruosa Rosa quería evaluar su progreso, pero no obtuvo nada, ya que no le dio tiempo a que lo interrogara. En resumen, el juego era simple: evitar conversaciones innecesarias con Dolores. Aparte de eso, estaba entrenando con sus amigos, revisando el presupuesto de la escuela, trabajando con los profesores para estudiar para sus maestrías y recopilando información sobre lo que sucedía en el ministerio. Buscando un respiro, se sentó en su oficina, disfrutando de la tranquilidad que le brindaba. La oficina era bastante espaciosa, con una gran estantería, 2 archivadores, un sofá frente a la chimenea y un pasillo que conducía a su apartamento. Cuando sus ojos estaban a punto de cerrarse, Draco y Genbu entraron en el viaje a través de las llamas gracias a Suzaku. El compañero emplumado voló hasta el hombro izquierdo de Harry y se acurrucó contra su rostro, incitando a un celoso Draco a saltar al sofá y apoyar la cabeza en el regazo del chico. ¿Cómo están? Rascando la cabeza de Draco y luego el vientre de Suzaku. Estamos bien, reconoció Genbu a Daibere. Nuestra reunión con la madre ancestral fue mejor de lo esperado y ella te autorizó a hacer lo necesario para tu próxima batalla. Naga siseó y luego agregó: de todos modos, tendrás que tener cuidado, ya que he disfrutado tenerte cerca. Harry rió. El sentimiento es mutuo. Miró el reloj y vio que casi era la hora de irse a una reunión en el despacho del director. Algo que temía. Según sus fuentes en el ministerio, Fudge está asustado y desesperado, pues poco a poco está perdiendo la confianza del pueblo y perdiendo el favor de los miembros de Luizengamot. Además, Ulrich lo contactó ayer con respecto a un decreto educativo que Cornelius creó recientemente. Decir que Harry estaba enfadado sería quedarse corto, ya que el ministro estaba empezando a tentar a la suerte. Sin embargo, esto le dio información y una idea de lo que el supuesto ministro pretendía: recuperar la confianza del público, desempeñar el papel de líder benévolo y lograr que la gente creyera lo que él quería. Harry resopló ante esa situación, pues Fudge no sospechaba que había cometido el estúpido error de enviar a Umbridge para ocupar el puesto de profesora de defensa contra las artes oscuras. Sin duda, ella será la artífice de su destrucción. Esta reunión será reveladora, se levantó.
Sintiendo un tirón en su túnica, sintió a Byaku saltar del sofá para lanzarle una mirada significativa. De acuerdo, tú también puedes venir. ¿Y los demás? Preguntó mirando a los demás. Suzaku fue a sentarse cerca de la ventana y Genbu se dirigió al sofá para mirar el fuego. Solo tú y yo, dijo Byaku. Juntos salieron de la oficina y se dirigieron al despacho del director. Las pocas docenas de estudiantes que caminaban por los pasillos los miraban con reverencia, principalmente a Byaku. Sin embargo, al encontrarse con Kabe y Goyle, ambos se quedaron paralizados al verlos. Parecían a punto de decir alguna tontería, pero cuando Byaku mostró sus afilados colmillos, huyeron en dirección contraria. Entrecerrando los ojos, presentía que estaban en esa zona por alguna razón, pues su lenguaje corporal y sus desagradables sonrisas lo decían todo. Estar en el mismo piso que el despacho del director no era casualidad. Continuando, giraron a la izquierda en el siguiente cruce y llegaron a la entrada de las gárgolas. Sin perder el aliento, la gárgola se giró para permitirles el acceso. Otra ventaja de ser el dueño del castillo era que no necesitaba contraseña para entrar al despacho del director. Subiendo las escaleras al trote, Ari percibió las firmas mágicas de un par de personas más. Sin esperar invitación, abrió la puerta y vio a Dumbledore sentado tras su escritorio, flanqueado por los profesores Snape, Minerva y Séptima. Frente a ellos estaban Fudge, Umbridge, Perky, Shacklebolt, Dawlish y un auror desconocido. Ah, profesor Potter, por favor, venga. Dumbledore le hizo un gesto para que se acercara mientras Cornelius y su séquito le lanzaban una mirada malévola. ¿Qué haces aquí, muchacho? Preguntó Umbridge con una voz falsamente dulce. Obviamente, te falta inteligencia, así que pasaré por alto tu falta de decoro, se dirigió a la mujer con voz lenta y fría. Pareces haber olvidado que no solo soy un señor, sino también el dueño de este castillo, lo que significa que tengo el mismo poder dentro de estos muros que el director. Lo que significa que soy tu superior. La sonrisa en su rostro se desvaneció rápidamente para formar un ceño fruncido, y ella disparó dagas con sus ojos. Caminando hacia adelante, saludó a Kingsley con una reverencia. Maestro Shacklebolt, espero que esté teniendo un buen día. El auror de piel oscura respondió con una sonrisa. Ciertamente he tenido días mejores, maestro Potter, devolviendo la reverencia. Harry volvió su atención hacia Fudge. ¿Por qué estás aquí? ¿Haciendo más de lo que te dicen tus amigos a cambio de dinero? Las mejillas de Cornelius se sonrojaron, pero palideció levemente al ver al tigre blanco. Su mirada hambrienta le indicó que debía elegir sus palabras con cuidado. Luego, recobrando la compostura, dijo, estamos aquí para asegurar el orden en esta escuela y hemos recibido información sobre cómo ha estado abusando de su cargo. El rostro de Snape no mostraba ninguna expresión, pero sus ojos negros decían más que suficiente. Mientras tanto, Minerva y Séptima miraban al ministro como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Perky se aseguró de mantenerse detrás de los aurores para evitar la ira de Potter. Dolores, en cambio, miraba con regocijo. ¿De verdad? Harry cruzó los brazos. Entonces, dime, ¿cómo abusé de mi posición? Lo desafió. Los señores Crabbe y Goyle le explicaron cómo los castigaste injustamente esta semana quitándoles puntos y dándoles castigos. Fudge parecía casi demasiado feliz. Una historia probable. Me sorprende que ambos pudieran hacer algo sin que Draco se lo dijera, dijo con sarcasmo. Eso hizo que Cornelius perdiera la sonrisa. ¿Crees que mienten? Acusó. Esos dos provienen de familias distinguidas y estaban consternados por la crueldad que sufrieron. Sí, sí. Olvidemos que sus padres mortífagos, bajo la influencia de la Imperius, financiaron tu campaña y han estado depositando oro en tu bóveda desde antes de su encarcelamiento. No, dudo que intentes reponer tu bóveda vacía. ¿Qué sentiste al perder todo ese dinero y tu villa? Preguntó con tono jocoso. Sabía exactamente cómo sacarlo de quicio. Eso no tiene nada que ver, alzó Cornelius la voz. Tenía el rostro rojo de ira. Has abusado de dos futuros lores honorables y griega. Estaba haciendo mi trabajo, inútil, dijo, dejando de lado las bromas y entrecerrando los ojos. Aunque, claro, no esperaba que supieras nada de eso, ya que solo haces lo que te dicen. El auror desconocido dio un paso al frente y habló con arrogancia. Cuidado, Potter. Puede que te hayas librado por un tecnicismo, pero no eres más que un niño mimado y privilegiado. En cuanto te pases de la raya, te meteré personalmente en una celda de Azkaban y haré que los dementores besen a ese gatito tuyo. Byaku gruñó furioso ante el comentario del hombre. ¿Gatito? Gatito.
Soy un maldito dios, patético saco de carne. Mi poder infunde miedo en millones de corazones, gritó a través del enlace que compartía con Harry. Tranquilo, Takashi, le frotó la cabeza a su amigo mientras miraba peligrosamente al auror. Finalmente, el hombre empezó a perder algo de bravuconería y retrocedió. A mi verdadero familiar no le gustó ese comentario, y te insto encarecidamente a que te disculpes antes de convertirte en su cena. No voy a disculparme con un gato enorme. El pobre tonto no dijo nada más mientras yacía de espaldas con los dientes del tigre a centímetros del cuello. Muerto de miedo, ni siquiera pudo gritar cuando el tigre de 225 kilos lo silenció. Solo pudo gemir de miedo con los dos brazos rotos y el esternón destrozado. Antes de que nadie pudiera decir nada, Dolores lanzó una maldición al tigre furioso, pero no la alcanzó, pues Harry conjuró un escudo y desarmó a la mujer. Takashi se abalanzó sobre ella, rompiéndole los huesos del pecho y usando sus afiladas garras para dejarle profundos arañazos. Tras dejar algunos, comenzó a morderle diferentes partes del cuerpo, evitando cualquier punto vital. Finalmente, usó su poderosa boca para morderle la pierna derecha y sacudirla como una muñeca de trapo. Lo único que se oía eran los gritos de Dolores mientras el tigre la lanzaba por la oficina, arrancándole la pierna. Ya basta, Takashi. No te quites el apetito por ese sapo, dijo Harry con voz firme. Lanzando un gruñido hacia la mujer maltratada, le escupió la pierna y trotó de vuelta al lado de Adrián. Yo en tu lugar guardaría esa varita, Dawlish, le recomendó al auror que lo apuntaba con su varita. Si intentas atacar a mi compañero o a mí, probablemente pasarás los próximos días descansando en San Mungo, y eso con suerte. Kingsley detuvo al hombre. Hay leyes que protegen a una persona y a sus familiares y cualquier acción que se tome estará justificada, advirtió. Muy bien, ¿no te parece, Cornelius? Dumbledore frunció el ceño. Antes de recibir respuesta, se volvió hacia Séptima. Por favor, acompañe a Dolores a San Mungo, profesora Vector. Séptima se debatía entre dejar a Dolores donde estaba y cumplir los deseos de Albus. Afortunadamente, hizo lo que le pidió. Rodeando su escritorio, usó su varita para levitar a la mujer hacia ella y luego usó el traslador recién creado por él para llevársela. Con un silencioso pop, ambos, junto con la pierna desprendida de Dolores, fueron llevados lejos. Los ocupantes de la habitación guardaron silencio un rato, mientras Dawlish ayudaba a su colega a ponerse de pie y lo llevaba a la red Flu. Después, con una pizca de polvos Flu, lo transportó a la sala médica de aurores del ministerio. Perky se recuperó un poco. Quizá deberíamos continuar, ministro, estoy seguro de que hay otras cosas que hacer. Sí, Cornelius recuperó el color y miró directamente a Harry. Has castigado injustamente a dos hombres nobles, sus castigos fueron justificados, le dijo Harry. Los pillé con las manos en la masa intentando echar ingredientes al azar en unas pociones volátiles que habrían sumido a toda la clase en un sueño irreversible o incluso habrían acabado con la vida de otro estudiante. También los pillé metiéndose con un estudiante de segundo año. Estoy dispuesto a hacer un voto mágico a mostrar el recuerdo, así que, te guste o no, sus castigos siguen vigentes. Y no hay nada que puedas hacer al respecto, dijo con un dejo de firmeza. El ministro, furioso, balbuceó incoherencias al explicar que esto no había terminado, solo para retratarse cuando Takashi gruñó. El resto de la reunión continuó con Dumbledore intentando aliviar la tensión. Pero, por desgracia, Cornelius no se dejó vencer y sacó algo del bolsillo de su túnica. Como ya lo sabía, Harry se había preparado para esto. Fudge sermoneó sobre cómo el nuevo departamento de educación y algunos otros querían saber qué estaba pasando en el colegio y sentían que era necesario un cambio. Harry, por supuesto, argumentó, señalando que Madame Marchbanks, la directora de la UEA, nunca aprobó este asunto, y que toda la correspondencia entre el ministerio y Hogwarts debía pasar primero por su departamento. ¡Qué acto tan cobarde! Eres patético, Fudge, respondió Harry. Esto no es más que una excusa lamentable para intentar tomar el control de la escuela. Seguro que tus amigos mortífagos te lo dijeron. No es de extrañar, considerando que estás tan dispuesto a hacer lo que te pidan o digan. Incluso a hacer la vista gorda. Cornelius lo miró fijamente, sintiendo odio hacia él. ¿Qué quieres decir, Potter? Harry se irguió cuán alto era, dominando al hombre con una mirada de disgusto. Ese es Lord Potter para ti, su voz se volvió peligrosamente fría, lo que hizo que el hombre corpulento retrocediera un paso. Como dije, no es una gran sorpresa, ya que esto fue aprobado por personas que fueron chantajeadas y sobornadas por ti y tus supuestos amigos.
Sé cómo te saltas las leyes cuando te conviene. Ignorando lo que dijo. Que sepas que seguí los cauces adecuados, se defendió Cornelius. La gente de bien que está de acuerdo conmigo está de acuerdo con lo que he estado diciendo estos últimos meses. Esta escuela volverá a estar en manos del Ministerio de Magia. Por mis muertos, sus ojos ardían con magia. El público sabrá la verdad, no la basura que les has estado dando. La gente sabrá lo que quiero que sepan, dijo Cornelius furioso. Y una vez que se demuestre que eres la persona trastornada que eres, entonces yo, ¿qué harás? ¿Arrastrarme de nuevo ante el Uizengamot? ¿Veterme Veritaserum? Los labios de Harry formaron una sonrisa oscura que le provocó escalofríos a Fudge. Los demás observaban con expectación, y Dumbledore negó con la cabeza, intentando decirle, no hagas nada imprudente. Me encantaría que lo intentaras, porque podrían interesarles mucho algunas de tus actividades extracurriculares. Luego, dando un paso al frente, dijo, ten en cuenta esto, si mis estudiantes sufren algún daño, nada podrá protegerte de mí. Todo lo que alguna vez conociste y amaste desaparecerá, y haré de tu vida una pesadilla. Protegeré a quienes residen en este castillo de cualquier insurgencia, incluyéndote a ti. ¿Es eso una amenaza? La bravuconería de Fudge empezó a decaer. Una promesa. Siseó Harry. Si quieres una guerra conmigo, dilo. Hay gente detrás de mí. Los necesitarás a todos. Harry se esforzó por contener su bestia interior mientras rugían, suplicando ser liberados. Recuerda que solo te quedan 2 días para darme respuestas sobre los ataques de los dementores. Fudge se volvió hacia Kingsley y le pidió el informe. El auror de piel oscura metió la mano en el bolsillo de su túnica y sacó un expediente. Harry vio la expresión endurecida de Kingsley y supo que no estaba contento con el ministro. Aquí está el informe de la investigación, le entregó Cornelius la carpeta. Hagan con él lo que quieran. Harry se lo arrebató de la mano. Será mejor que esperes que esto sea legítimo. Cornelius puso su bombín y se fue, con Kingsley y Perky detrás. No deberías haber hecho eso, suspiró Dumbledore, decepcionado. Harry, por favor, considera el precio de lo que estás haciendo. Cornelius usará este encuentro para ganar apoyo y complicar las cosas. Bueno, a mí no me importa hacer las cosas a la fuerza, replicó Harry. A diferencia de ti, Albus, no voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que haga lo que quiera. Puede que te conformes con ser pasivo, pero no permitiré que haga de este colegio un ejemplo para conseguir sus objetivos. Y te recomiendo encarecidamente que te armes de valor y te centres en el presente. Empezando por Umbridge. Lleva aquí menos de una semana y ya les está poniendo las cosas difíciles a los alumnos de quinto y séptimo que tendrán que presentarse a sus exámenes de fin de curso. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Albus, sin brillo en sus ojos. Es una empleada del ministerio y fue puesta aquí por el propio Cornelius. Si hago algo para oponerme a su puesto, Cornelius lo usará como palanca y hará que me destituyan. Si eso ocurre, no podré proteger a los estudiantes. Has hecho un trabajo excelente hasta ahora, añadió Harry con sarcasmo. Estamos en esta situación por culpa de tus maquinaciones y tu falta de voluntad para hacer lo correcto. Me asombra lo ciego que te has vuelto. Al permitir que los mortífagos que pidieron ser sometidos a la ley imperialista anduvieran libres, les has abierto las puertas del Wizengamot y, por lo tanto, les has permitido influir en ese chiste al que llamamos mago para que asumiera el cargo. Nos ocuparemos de Cornelius tan pronto como Voldemort cometa el error de rebelarse, aseguró Dumbledore irritantemente. Harry resopló. ¿Y cuándo esperas que sea eso? En lugar de esperar a que cometa un error, deberías obligarlo. Empezando por destituir a Fudge. Es un tonto que debería haber sido destituido hace años. Cogió un sorbete de limón y se lo metió en la boca. Me temo que tendremos que aceptar que no estamos de acuerdo. Cornelius puede ser un tonto. Sin importar sus afirmaciones o errores, simplemente no es el mejor momento para desestabilizar al gobierno. Prometo que, en cuanto Voldemort se rebele, anularemos todos los decretos de Cornelius y cualquier ley que cree. Así que ya está. Te quedarás de brazos cruzados y dejarás que haga lo que quiera. Dilató las fosas nasales, demostrando que no estaba contento con el plan del director. Típico de Albus Dumbledore, demasiado feliz como para dejar que las cosas se vayan al diablo a costa de la gente que se suponía que debías proteger. Solo esperas que las cosas salgan mal, ¿verdad? Debe alegrarte ver sufrir a la gente que se suponía que debías proteger. Patético. Tú y Voldemort no son diferentes. Esa acusación endureció el rostro de Dumbledore al incorporarse completamente de su asiento, sorprendiendo a los demás profesores.
¿De verdad creen que permitiría a propósito que los estudiantes sufrieran algún daño? Puede que no esté orgulloso de mis acciones pasadas, pero hago lo mejor para todos. Tu historial reciente dice lo contrario. Quizás si dejas de lado toda esta estupidez pasiva y permites que esos idiotas del ministerio hagan lo que quieran aquí, esta escuela reciba el reconocimiento que merece, argumentó Harry con vehemencia. Los dos magos se miraron a los ojos y canalizaron su magia durante lo que parecieron años, pero apenas un par de minutos. Minerva y Severus sintieron la magia que emanaba de ellos. Les estaba costando mucho evitar que la oficina se desmoronara. Basta, los dos. Reprendió Minerva con voz firme. Si hubiéramos mostrado la mitad de esta audacia hacia el ministro, no estaríamos en esta situación. Se volvió hacia el joven. Harry, entiendo tu razonamiento y comprendo que esta escuela necesita mejorar en ciertas áreas. Pero primero debemos pensar cómo hacerlo. Desviando la mirada, dijo. Albus, durante muchos años me has pedido que siga tus acciones, y aunque no esté de acuerdo con la mayoría, han dado resultados, buenos y malos. Sin embargo, llega un momento en que se necesita un cambio. Empezando por la falta de cumplimiento de las normas en esta escuela y otras medidas a medias. Los estudiantes no aprenderán de sus errores si somos demasiado indulgentes al manejar situaciones que los ponen en peligro. Harry y Dumbledore dejaron de liberar su magia en oleadas y apartaron la mirada. Minerva exhaló un suspiro de alivio. Bien, ahora podemos discutir la continuación de los estudios Muggles y la adivinación, ya que apenas tienen importancia real, y mucho menos son necesarios para los requisitos del trabajo. Exactamente lo que pienso, dijo Harry. De todas las asignaturas que se enseñan en Hogwarts, esas dos son las menos útiles. Si se eliminan, el colegio tendrá más presupuesto y, con suerte, incorporará cursos nuevos. He revisado los libros del presupuesto operativo del colegio y las estadísticas de las clases, y los he encontrado innecesarios. Siguieron hablando sobre la posibilidad de retirar a los dos sujetos, pero, como era de esperar, Dumbledore lo descartó diciendo que eran obligatorios. Harry sospechó que tenía otro motivo para mantenerlos, pero no dijo nada. La reunión se prolongó durante otra sesión, discutiendo muchos temas.